Listo, ahora continuamos con reflexionando la formación docente en tiempos de pandemia, los microMOOC desde la estrategia de aprendizaje colaborativo por la señora Beatriz Lorena Caicedo Guevara. Hola, ¿qué tal? Hola, Viviana, ¿cómo profe, ¿cómo estás? estás? ¿Cómo Muchísimas estás? gracias por hacerme partícipe de este Congreso Internacional de Prácticas de Educación Expandida para contarles a todos ustedes cómo fue esa experiencia ya cerrando segundo semestre del año 2021 en una pandemia que veníamos todos viviendo y que fue catalogada por mí como bendita pandemia que permite interactuar a nivel nacional e internacional, porque realmente esa pandemia me abrió muchos horizontes y me dio la oportunidad de trabajar mano a mano y hasta ahora con el doctor Carlos Bravo Reyes de Bolivia. Precisamente él es coordinador de la red académica Innovatic y es un orgullo hoy también estar acompañada de él, donde él lidera en la Universidad Autónoma René Moreno. Entonces vamos a presentar aquí mis Pero antes que diapositivas. presentes, mi profe, me gustaría que te presentes tú. Presentaste a tu co-investigador, pero te presentaste Bueno, tú. sí, ¿Quién claro que eres? sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre pues es Beatriz Lorena Caicedo Guevara. Actualmente estoy trabajando con la Facultad de Educación en la maestría en Educación VD, Universidad Virtual a Distancia. Ha sido un proceso muy bello trabajar con varios maestrantes porque ellos tienen una experiencia valiosa en sus instituciones educativas como coordinadores, como rectores, como líderes de área y estamos trabajando una temática que la iniciamos ahora en septiembre sobre evaluación educativa, cómo es el proceso de evaluar desde la parte formativa, desde la parte sumativa, que ha sido un tema valioso con ellos trabajarlo y escuchar todos sus testimonios. Yo soy licenciada en Ciencias Naturales, Educación Ambiental de la Universidad de Nariño, magíster en Educación de la Universidad Surcolombiana en Neiva, Huila, y doctora en Gerencia y Política Educativa egresada de la Universidad de Baja California en el estado de Tepic, Nayarit, donde trabajamos toda la parte que es de la política educativa, los lineamientos educativos. Muy amante a lo que es esto de la docencia, de los paradigmas en la docencia, de la disrupción educativa, de cómo ir más allá de lo que un plan de estudios, de lo que un ciclo educativo nos transmite a nosotros, sino como innovar esa educación y como lo decía siempre, revolucionar la educación, ir al cambio, ir a la transformación. De eso se trata, mi querida Viviana. No sé si ya se encuentra con nosotros el doctor Carlos Bravo. Trabajo investigativo que se desarrolló con estudiantes de la licenciatura en educación infantil de la Corporación Minuto de Dios permitió hacer un trabajo colaborativo COI de la mano del doctor Carlos Bravo, porque los estudiantes con los cuales yo venía desarrollando la temática de TICS en la educación, hicieron diversos talleres, desarrollaron diversos talleres, trabajaron con los estudiantes del doctor Carlos Bravo, interactuaron, participaron en mesas de trabajo, fueron observadores, fueron también, transfirieron su conocimiento a partir de eso. Entonces, por eso para mí es un orgullo estar de la mano siempre con el doctor Carlos Bravo, que ha sido un invitado especial desde el año 2020 y él actualmente coordina lo que es la red académica Verano TIC y precisamente él les estará comentando. Perfecto, entonces yo quiero comenzar con una frase de Fernando Reimers, un docente de la Universidad de Harvard que ha trabajado todo el proceso de la innovación
y que nos da a conocer esta frase importantísima para todos nosotros, y es que involucrarse con el mundo, desafiar a nuestros estudiantes y realizar un proyecto colaborativo deben de ser los tres componentes de un aula global que generan impacto a largo plazo. Yo me siento muy identificada con todas las ponencias que he venido escuchando hasta el momento, porque como lo decía Viviana o las últimas ponentes, la educación nos tiene que llevar a aulas globalizadas, a aulas que generen impacto, a aulas que trasciendan a nivel nacional e internacional. Entonces, la idea es esa, como docente, desafiar a nuestros estudiantes y que se proyecten, que vayan más allá de lo que ellos quieren lograr en un currículo o en un pensum o en un plan de estudios que trae consigo su asignatura. Y así fue. En este momento no sé si Viviana me puede decir si podemos escuchar el siguiente video, si lo escuchamos para colocarlo acá. No sé si lo escuchan. ¿Sí? Sí. Sí, correcto. Entonces vamos a escuchar el siguiente video y continuamos. Aprendizaje colaborativo COIL es una de las estrategias pedagógicas en el desarrollo de Práctica Formativa 1 y Práctica Formativa 2 del programa Licenciatura en Educación Infantil. Trabajar a nivel internacional y nacional permitió ampliar el horizonte en el conocimiento para reconocer el desarrollo del pensamiento en las infancias e identificar cuáles son estos aspectos socioculturales y referentes de calidad. Francesco Tomushi, pensador psicopedagogo europeo, desde su visión educativa, busca entender a los niños y a las niñas desde el punto de vista de ellos mismos, olvidando lo preestablecido por los adultos. Perfecto. Entonces, lo que estoy mostrando en este momento es como el desarrollo del trabajo COIL que se desarrolló en las prácticas pedagógicas educativas de la UNA con el nombre Formativa 1 y Formativa 2, donde los estudiantes tenían que aterrizar una serie de conceptos ligados a lo que son las infancias en tiempos de pandemia. Entonces, a partir de este proceso nacieron los micro-MOOC para Beatriz, los cuales se construyeron por el doctor Carlos Bravo, que hoy nos va a comentar cómo fue esta orientación a mis estudiantes y cómo mis estudiantes comenzaron a trabajar para poder transferir su conocimiento del tema infancias en tiempos de pandemia. El micro-MOOC le permitió a los estudiantes liderar sus procesos, sus conocimientos, su temática como tal a nivel internacional, con Argentina, con México, con Chile y a nivel nacional también. Y de la mano, pues obviamente del doctor Carlos Bravo, quien con él estuvimos trabajando la mitad del año 2021, parte de la mitad del año 2021, encontrando esos procesos de cómo ellos liderarían un micro-MOOC. Por eso la he catalogado esta investigación, este recorrido como la formación docente de mis estudiantes, cómo estudiar esa formación docente en tiempos de pandemia, desde los micro-MOOC. Entonces, continuemos escuchando. No sé, Viviana, si ya el doctor Carlos Bravos ya... Sí, ya tiene, ya está activado. Perfecto, maravilloso. Entonces, continuemos escuchando acá. El objetivo pedagógico de esta travesía educativa permite socializar experiencias que han favorecido el aprendizaje y desarrollo integral de las infancias en escenarios de práctica pedagógica, reconociendo que la familia, la escuela y la comunidad son agentes educativos que aportan al desarrollo integral de las infancias. Jean-Jacques Rousseau, pedagogo europeo, define: la infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar, sentir. Nada hay más insensato que pretenda sustituirlas por las nuestras. Sin lugar a duda, tanto las diversas propuestas pedagógicas implementadas por los estudiantes de Práctica Formativa 1
y la construcción del documento dialogante por parte de las estudiantes de práctica formativa 2 busca tener el fundamento teórico y práctico que logre fortalecer la enseñanza-aprendizaje en las infancias y que finalmente la innovación, asombro y curiosidad sean los pilares para mejorar el acompañamiento en tiempos de pandemia. De manera que en este momento vamos a escuchar a una de mis estudiantes de práctica, donde comenta ella cómo fue ese proceso de interactuar desde su investigación que ella venía realizando, que es el tema de infancias en tiempos de pandemia y cómo abordar ese tema desde las tecnologías, desde los micromóviles. Escuchemos. Práctica formativa 1 tiene como objetivo analizar el desarrollo del pensamiento de las niñeces. Esta se efectuó bajo el acompañamiento de la docente Beatriz Lorena Caicedo, quien se mostró altamente comprometida, trabajando desde las pedagogías emergentes e implementando diversas herramientas tecnológicas que fortalecieron el proceso educativo, además de convocar a diversos ponentes de carácter internacional y nacional que fortalecieron nuestro aprendizaje, demostrándonos así que, en palabras de Perafán, en el año 2014, el maestro debe ser innovador, debe estar sujeto a estrategias que correspondan a una concepción en particular. Nuestra propuesta se denominó El arte desde las pedagogías emergentes para fomentar la cultura agustiniana en el grado Jardín del Liceo Santa Ana del municipio de San Agustín, Huila. Este pueblo es considerado mágico y sagrado, declarado en 1991 por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Posee un parque arqueológico ubicado a 3 kilómetros del casco urbano que tiene aproximadamente 130 estatuas talladas en piedra, un museo donde recoge elementos esenciales de lo que fueron los indígenas que habitaron estas tierras, y el Alto de Lavapatas, que era donde ellos realizaban sus ceremonias sagradas. Además, podemos visitar sitios aledaños como la Chaquira, que posee una excelente vista, el Moán, que se encuentra en el Hotel Mayú, y es un homenaje a ese indígena defensor de las aguas del río Magdalena. También podemos visitar lo que es el Estrecho del Magdalena y los Tres Chorros, que son sitios netamente naturales. Todo esto queremos enseñarlo a nuestros niños, que vayan conociendo y apropiándose de su cultura, trabajando desde actividades lúdicas y artísticas para que ellos valoren, respeten, cultiven y propaguen su cultura agustiniana. Entonces, aquí la estudiante lo que presentó fue un trabajo de investigación desde las herramientas tecnológicas o tecnologías emergentes para enseñar a los niños y a las niñas cuál es esa cultura del pueblo o del municipio de San Agustín en Neiva, en Pitalito. Entonces, la estudiante, para poder desarrollar este trabajo, estuvo muy atenta al trabajo colaborativo con Bolivia, con el doctor Carlos Bravo, para poder ella interiorizar o captar todos los instrumentos de red tecnológica, las innovaciones tecnológicas, y en este caso pues los micromóviles, que ya más adelante hablaremos de esto. Ahorita vamos a escuchar ya finalmente a mi segunda estudiante de la práctica formativa 2. Escuchen. Hola, mi nombre es Dana Giselle Ramírez Gutiérrez. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, de la Vicerrectoría Regional Sur Neiva, en el programa académico Licenciatura en Educación Infantil del 6º semestre. Actualmente me encuentro cursando la práctica formativa 2
en la cual estamos cerrando un proceso de construcción pedagógica con la docente Beatriz Lorena Caicedo Guevara. En nuestra práctica formativa 2 logramos ampliar nuestros conocimientos por medio de diálogos con invitados especiales a nivel internacional y nacional. Entre ellos está Carlos Bravo Reyes de Bolivia, orientándonos que los micromooc son cursos masivos en línea que tienen como base la construcción de un microaprendizaje con actividades realizadas en poco tiempo con un tema puntual de 1 hora y media. También tenemos al Magíster en Educación, el señor Guido Fernando Garzón Velázquez de Nariño, desarrollando un seminario en donde da respuesta a 4 preguntas puntuales relacionadas con los factores socioculturales y referentes de calidad educativa para el diseño pertinente de currículos en infancia. Y por último, tenemos a Mario Enrique Rivera, exsecretario de Educación en Garzón Huila, en el cual realizamos un foro social dando respuesta a 4 preguntas puntuales que nos permiten avanzar en la reflexión de nuestro trabajo, fortaleciendo el documento dialogante. Y también encaminamos el uso de las pedagogías emergentes. Así que Colombia fueron estrategas en lograr construir una mirada a los contextos educativos en las infancias, permitiéndonos evocar la realidad de los contextos institucionales en las infancias que conllevan a buscar nuevas estrategias para la enseñanza-aprendizaje desde un currículo permitente. Por ende, nuestro documento dialogante se titula Pedagogías emergentes para la lectoescritura en las niñeces de la Fundación Maestra de Rescate en tiempos de pandemia. Sería una reflexión nacional, regional y local. Según los autores, Angélica Castañeda en el 2002. Parece que se está escuchando ruidoso, Viviana. Sí, está entrecortado. Sí. Bueno, la segunda estudiante propone una investigación también de las redes tecnológicas, las pedagogías emergentes, como hoy las llamamos, en donde construye el conocimiento con sus niños y niñas en formación para poder lograr construir como tal el conocimiento. Todo este proceso con la licenciatura en educación infantil tuvo auge en la estrategia COI, que es el trabajo colaborativo, en donde participaron a nivel nacional e internacional diferentes invitados especiales para poder ampliar el horizonte en el conocimiento. Pero uno de los invitados especiales puntuales para que las estudiantes tomaran como más auge, más comprensión a lo que tiene que ver con la red tecnológica, con las tecnologías, con las herramientas tecnológicas y como lo diría un gran pedagogo español, Tonucci, pedagogías emergentes, concluyeron ellas cómo era el proceso a seguir. Continuemos entonces acá. Para esto fue importante entonces repensar en esta investigación en la formación docente como un proceso continuo, un proceso que siempre está en permanente transformación para optar por una calidad educativa. Y aquí quiero citar a Rousseau, un pedagogo que habla sobre comprender los ciclos de la formación docente, cómo vamos nosotros pasando esos procesos, esos ciclos para llegar a una totalidad del conocimiento. Y como les he dicho a todos mis estudiantes, la formación docente debe ser permanente, no debe detenerse. Todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Todos los días estamos aprendiendo sobre innovación en redes tecnológicas para apropiarnos de ese conocimiento. Y esa formación docente como tal, pues está arraigada a lo que tiene que ver con las prácticas educativas pedagógicas. Y las prácticas educativas tienen que estar encaminadas o encadenadas con esa innovación, con esa transformación, con esa disrupción educativa, en donde se tiene en cuenta como tal 3 entes importantes para el desarrollo de estas prácticas educativas, como son idear una buena estrategia, en este caso la estrategia los micromooc, que más adelante ya estará el doctor Carlos Bravo dándoles a conocer,
los micromod sería una estrategia valiosa. Una técnica a esos micromod es el diálogo. Podemos dentro de ese micromod trabajar lo que son seminario alemán, lo que son debates, lo que son foros, para entrar en conexión a nivel nacional e internacional dentro de esos micromod. El tema de mis estudiantes que ustedes las escuchan son encaminados a las infancias, porque su carrera profesional es la licenciatura en educación infantil y por tanto con Beatriz desarrollaron lo que es el tema de las infancias, pero desde la estrategia de los microMOOC para poderle encaminar a diferentes técnicas. En este caso hicimos un foro donde se dialogó frente a esta temática, invitando a Chile, invitando a México, invitando a algunos pedagogos a nivel nacional para que entren a escuchar a las estudiantes sobre este tema y puedan ellas ampliar más el horizonte en el conocimiento. Entonces, las prácticas educativas como tal se fortalecen en esa estrategia de los micromOOC, se fortalecen en esas técnicas variadas que existen para finalmente optar por unos instrumentos de evaluación que nos diría cuál va a ser el plan de mejora que vamos a encaminarnos sobre hacia dónde queremos marchar con estos micromOOC desde la temática de las infancias, que fueron unas conclusiones muy buenas y muy satisfactorias por parte de las estudiantes, porque adquirieron los conocimientos, equilibraron sus conocimientos en el programa que ellas vienen desarrollando. La investigación, pues, es una parte de mediación importante y es lo que estamos haciendo actualmente con esto de los micromOOC, seguir trabajando en la temática de formación docente, seguir trabajando en que la formación docente es un eslabón que nos permite construirnos, que nos permite transformarnos permanentemente, ir más allá, cogiendo de la mano a esa disrupción educativa, sistematizando procesos, haciendo visible eso invisible que nosotros ni nos damos cuenta cuando estamos como docentes interactuando con nuestros estudiantes y abriendo brechas, abriendo puertas, como en este caso se abrió las puertas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Bolivia a mis estudiantes para que ellos puedan continuar ampliando el conocimiento. Esa es la investigación y de eso se trata esta ponencia que desarrolla Beatriz en cuanto a la investigación en la formación docente desde los micromOOC. Y pues como les digo, el método de aprendizaje o la estrategia como tal, los micromOOC que van a abrir brechas y que van a ahondar más el conocimiento en las temáticas o subtemáticas que vengamos trabajando dentro de un plan de estudios. Ahí es donde ya nos encaminamos hablando de estos micromOOC como parte estratega de la tecnología, de la innovación y la educación. Hablamos de la epistemología de las TIC. Y cuando hablamos de la epistemología, hablamos de ese conocimiento base de por qué es tan importante hablar sobre y trabajar e implementar esas tecnologías, como lo diría Jordi Ardel, este pedagogo español que profundiza las pedagogías emergentes, ¿sí? Las tecnologías como esas pedagogías emergentes que nos ayudan a implementar las diferentes técnicas o en la diversidad del conocimiento. Hoy en día dejamos la educación tradicional para innovar en redes tecnológicas, en redes desde la tecnología. Y eso es importante, que el maestro y estudiantes comiencen a implementar toda esta línea de las tecnologías. Ese es desde la epistemología que nos permite llegar a nuevos escenarios en ambientes de aprendizaje, que logra como tal que se fortalezcan esos micromOOC y finalmente
pueda como tal aterrizar muy bien cualquier tema, en este caso el tema que trabajamos con los estudiantes de licenciatura en educación infantil, que son infancias en tiempos de pandemia, para luego optar por nuestra praxeología uniminuto, donde esto viene a ser un ciclo, donde vamos a ver, donde vamos a juzgar, donde vamos a crear y donde vamos a hacer una entrega, una devolución innovadora que impacte a nivel social. No sé si el doctor Carlos Bravo ya puede activar su micrófono para darle la bienvenida a él. Sí, sí, ya estoy aquí con el micrófono y la cámara. Muchas gracias. Doctor Carlos Bravo, cuando se trabajó con las estudiantes de pedagogía infantil, dentro de esta investigación se trabajó con 141 estudiantes, de los cuales participaron 38 en todo este proceso, que al hacer la evaluación final fue un proceso muy positivo, doctor Carlos Bravo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del tema de micromock, ¿esto qué quiere decir? Bueno, aquí lo pueden observar, Massive Open Online Course, es decir, se deriva del concepto de MOOC, que en español también se le dice como cursos masivos abiertos y en línea. ¿Y qué significaría entonces con micromock? En este caso, el micro corresponde a la concepción de microaprendizaje, este concepto que vamos a desarrollar a continuación. Por eso, cuando hablamos de micromock, estamos hablando de microcursos masivos abiertos y en línea, que se pueden desarrollar en cualquier tipo de plataforma. La experiencia que nosotros hicimos con Beatriz y que seguimos haciendo fue en Facebook, pero puede ser desarrollado en cualquier tipo de plataforma, siempre que se considere la concepción que vamos a explicar a continuación. Bien, cuando hablamos entonces de microaprendizaje, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar acá que es una forma de organizar la actividad pedagógica, la actividad de enseñanza, pero mediante secuencias temporales. Eso significa ajustadas a un tiempo determinado. Estas secuencias temporales, como bien refería una de las estudiantes, creo que la penúltima que habló, Sí. y exactamente, ella decía, bueno, que eran actividades que ustedes desarrollan en un tiempo determinado, que por tal razón tienen un principio y tienen un final. No es, por ejemplo, porque usted puede decir, hay una conferencia que usted comienza y termina, pero esto continúa con la siguiente. No, la concepción del micromock es que estamos en una concepción donde hay un inicio y un final de la misma actividad. Y esta no tiene que ver con la siguiente, que puede ser dentro de 10 días o dentro de 15 días o dentro de un mes. No tiene nada que ver en absoluto. Por eso, todo tipo de actividad de organización que se desarrolle bajo la concepción de microaprendizaje tiene un principio y un final. Vamos a ver los siguientes elementos. ¿Por qué son necesarios hoy en día los micromock? Un primer elemento es el que se va a mostrar en pantalla. Por ejemplo, esto obedece a la mejora de los conocimientos en un tema determinado. Suponga usted, para poner y está relacionado, por supuesto, con estos ambientes formales, no formales. Suponga usted que en un supermercado, nosotros tenemos en un supermercado un problema clásico. Todos los días hay que ir formando a nuevos trabajadores. Cajeros, por ejemplo, un ejemplo que siempre me gusta poner. Entonces yo puedo desarrollar cursos de microaprendizaje donde les enseñe a esos cajeros cómo hacer esta operación, cómo hacer esta otra operación. Y
estos son cursos que se desarrollan en ambientes no formales. Fíjense, no tiene que ir a un colegio, no tiene que ir a una universidad, no tiene que ir a una sala determinada, sino que por el contrario, bajo una metodología, bajo una concepción, usted puede desarrollar este tipo de cursos. Vamos a ver otra de las razones. Además de los ambientes no formales, también tenemos otras razones, es la presencia de dispositivos móviles, a lo que se une Internet y un último elemento que es la ubicuidad. Fíjense ustedes que estos tres elementos están estrechamente vinculados entre sí. La ubicuidad significa que nos podemos conectar a Internet desde cualquier lugar, en cualquier momento y utilizando cualquier tipo de dispositivo. Entonces, estos tres elementos están muy unidos a la posibilidad, por supuesto, de mejorar los conocimientos y desarrollar este tipo de cursos en ambientes no formales. Precisamente todo este tema valioso que el doctor desarrolló con los estudiantes de licenciatura en educación infantil permitió que ellos, como lo decía en un comienzo, transfieran el conocimiento y se apropien del conocimiento, y una cosa más, se motiven permanentemente de lo que ellos realizan en esa asignatura impartida en el currículo de su formación del programa. Bueno, lo que pasa es, a ver, este tipo de actividad, tengo que confesar lo siguiente, surge justamente en la pandemia. Es decir, este tipo de micromock surge en la pandemia. Ya nosotros antes, desde el año 2012, 2013 me parece, veníamos desarrollando cursos de microaprendizaje, pero usando WhatsApp. O sea, ya había una experiencia previa en este campo, pero específicamente en WhatsApp, con una metodología propia, etcétera. Ahora bien, esta concepción también la empezamos a extender ya cuando empezó la pandemia a un grupo de actividades que se podían desarrollar no solo en WhatsApp, sino aprovechar Facebook. Entonces ya con Facebook teníamos una ventaja más, que era la transmisión, como estamos haciendo acá, una transmisión en vivo donde se compartía una pantalla, donde se compartía una información. Y así se fueron desarrollando numerosos cursos. Los primeros cursos que nosotros desarrollamos los hemos desarrollado a partir de la concepción de un itinerario de aprendizaje. Por eso incluso nuestra plataforma en Facebook es Micromock a través de itinerarios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque fuimos retomando esa idea de Alberto Caña, que es el creador de este programa importantísimo que se llama CEMAP Tools, y tomamos la idea de él de crear un itinerario de aprendizaje sobre determinados temas y que ese itinerario lo desarrolláramos sobre la base de un micromock. Ahí hicimos itinerarios relacionados con el mundo sonoro, con el mundo de la imagen, es decir, bueno, una gran cantidad de temas que ahora no todos los recuerdo, pero sí yo creo que son realmente muy valioso. Ustedes pueden acceder a Facebook y buscar así el concepto Micromock y van a encontrar con facilidad nuestra página de Micromock, todo unido, Facebook, grupos, Micromock, y va a ser muy fácil de acceder a la misma. Y bueno, eso es lo que yo creo que podríamos tratar. Y podemos, doctor, por este chat entregar el enlace del Facebook para que todos en cualquier espacio puedan mirar, y ahí también va a estar lo de Beatriz. Hicimos diferentes, gracias al doctor Carlos Bravo, en diferentes programas, como lo es el programa de Ciencias Naturales, el programa de Licenciatura en Educación Infantil. Se desarrollaron diferentes micromock con temas específicos en Ciencias Naturales, Ecología, en
educación infantil, infancias en tiempos de pandemia, también hemos hablado de inclusión educativa, variedad de temáticas desde los micro-MOOC. Entonces los micro-MOOC, gracias a las orientaciones y al tallereo que se realizó con él, haciendo un empalme con Bolivia, los estudiantes de la licenciatura que en este momento ustedes observaron, estructuraron un micro-MOOC desde el tema, desde su tema que venían desarrollando. Eso es, doctor Carlos Bravo, ¿cuáles son sus conclusiones de este trabajo del año 2021 y qué nos espera y qué estamos trabajando en este 2022? Bien, aquí hay una pregunta de Luis Carlos. ¿Se puede asumir que son cursos cortos para un día? Y bueno, yo diría, son cursos cortos que tienen todos tienen principio y fin. Ahora, el día, no sé si entendemos un día como 24 horas o entendemos un día como un momento que puede ser 1 hora y media, 2 horas. No hay tiempo, es decir, el tiempo, no creo que exista un tiempo, pero sí creo que es importante que no sea muy extenso. Nosotros, Exacto. claro, las experiencias que hemos hecho han durado 1 hora y media. Aquí ustedes tienen la página donde nosotros seguimos haciendo otros tipos de actividades acá. Todos los sábados transmitimos unas conferencias que se realizan a través de la red Verano TIC, pero creo que en otro momento desarrollaremos algunos micromos específicos en algunos temas muy puntuales. Ahora, por razones de tiempo, a veces ya uno no la alcanza, ¿no? Y como yo les decía, esto surge en el momento de la pandemia y ahí es donde aparece la idea. Yo creo que como conclusión, no por nada, Luis Carlos, como conclusión, a mí me parece que, bueno, lo más importante es tratar de buscar diferentes formas para favorecer el conocimiento, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y no quedarnos siempre encadenados a las mismas formas, a las mismas variantes que siempre se vienen utilizando. Entonces, esa es nuestra idea, hacer todo el tiempo, tratar de buscar la innovación, recurriendo, por supuesto, a diferentes formas. Como tenemos todavía un tiempo, doctor Carlos Bravo, comentémosle a la audiencia aquí cómo fue la entrada con los estudiantes de Colombia y los estudiantes de Bolivia para que empiecen a interactuar y a conocer este proceso que ya lo venían conociendo con usted. ¿Cómo fue el encuentro con Beatriz para el desarrollo de este proceso, doctor Carlos Bravo? Bueno, yo creo que aquí nosotros, por ejemplo, yo estaba tratando de buscar aquí alguna de esas transmisiones, pero bueno, la verdad que se nos hace un poco más difícil. Yo creo que primeramente no hubo un desencuentro, ¿no? Sino lo que hubo fue un encuentro entre, sí, porque son estudiantes en diferentes momentos de estudio, con diferentes intereses, gustos, etcétera, pero nos unía un único elemento que era evidentemente el sentido de la superación. Y eso fue lo que siempre a nosotros nos movió, ¿no? De poder utilizar, de poder trabajar unidos, ¿no? Y yo, si no me equivoco, ya anteriormente habíamos presentado un trabajo similar en otro evento, ¿no fue así, Beatriz? Que creo que usted también lo ha mencionado. Y la idea básica, yo vuelvo a decir, la idea básica es la de la innovación. Innovación no significa en modo alguno improvisar. No, innovar no es improvisar. Innovar es desarrollar una idea determinada bajo un sustento teórico, por supuesto. Nosotros nos apoyamos acá en la concepción del aprendizaje significativo que tanto se habla. Nos hemos apoyado también en la concepción incluso de las inteligencias múltiples para que nuestros estudiantes, a partir de aquellos elementos que ellos son, que les gusta más,
pues entonces lo puedan desarrollar. Y ahí, sobre esa base de ese aprendizaje significativo, de esa construcción colectiva del conocimiento, es que nos hemos venido siempre apoyando. Entonces, esa es la idea básica de innovar. Pero además, esta innovación pudo ser transferida precisamente a Beatriz y a su grupo de trabajo. Entonces, la innovación no se quedó solo en lo que nosotros hicimos, sino en lo que se transfirió a las demás personas. Y ahí es donde radica, yo creo, que la mayor importancia y la mayor utilidad de este tipo de trabajo. Es un trabajo de desafíos, es un trabajo de retos, en poder que el maestro se forme permanentemente en nuevos escenarios, en nuevos ambientes de aprendizaje, usando diferentes estrategias, en este caso la estrategia colaborativa COIL, con Bolivia, para poder que los estudiantes sientan el interés por esa asignatura. Y precisamente quiero contarles que con la maestría en educación se pretende eso, en diversidad de asignaturas que se tienen en este momento, para trabajar con Bolivia, con México. Actualmente estamos trabajando con Chile para que ellos puedan interactuar, hacer talleres, poder conocer qué piensa el otro estudiante de la otra universidad a nivel internacional, a nivel nacional, para que ellos se sientan escuchados y se sientan priorizados en ese saber, en ese conocimiento, doctor Carlos Brown. Sí, sí, por supuesto. Estoy tratando de buscar aquí alguna de las tantas, pero son tantas Sí, transmisiones que tenemos si que usted gusta, ya... dejo de Sí, compartir sí. para que No, compartan. no, no, lo que estoy tratando de buscar. Bueno, aquí nosotros hay una gran cantidad de actividades que se han venido haciendo. Si quiere, entonces, a ver, A ver, eh, ya le dejo de compartir, doctor, si para que usted... puedo, Listo, doctor. Ahí yo ya, creo que ok. ya puede compartir. Ahora mismo, sí, ahora mismo la voy a compartir, un segundo nada más, para que ustedes pudieran ver un poco la estructura muy básica, muy sencilla que tenemos acá, en la que a nosotros nos permite, ¿no?, poder trabajar. Déjenme, ahora sí voy a compartirla bien aquí. Nada más cuestión logística acá. Ya. Aquí, eh, a ver, vamos a venir acá y aquí lo tenemos. Bueno, aquí ustedes fíjense que hay toda una serie de cursos, creo que la están viendo en la pantalla, sí. Una serie de cursos que nosotros hemos venido, o de actividades de eh, Micromoc, que hemos trabajado acá. Las que hicimos con Beatriz creo que estaban muy al principio, pero aquí cuando ustedes accedan pueden ver eh, Ahí están actividad. todas, ahí Sí, están, sí, creo que aquí hay tengo una 6. gran, aquí tenemos una gran cantidad. Por ejemplo, hicimos un micromo sobre cómo crear una red social, digamos, para poner un ejemplo, la evaluación educativa en línea, crear un videojuego educativo con una aplicación que se llama Movit. Aquí hemos hablado de la didáctica organizativa. Hemos hecho, por ejemplo, este que decíamos, un micromock, medios sonoros y salas de reuniones, mapas conceptuales, la edición de imágenes, los itinerarios de aprendizaje. Es decir, aquí hay una cantidad bastante grande, ¿no? Hemos visto aquí, bueno, el primer video se emitió hace 2 años, un poco más de 2 años, por supuesto, cómo creábamos contenidos digitales, videoconferencias. Es decir, hay una cantidad enorme aquí de material que se puede utilizar. También tenemos lo de la profesora Beatriz también, que están en otra página, pero
también ustedes lo pueden utilizar. Fíjense la cantidad de títulos y de elementos que aquí están, se están mostrando. Entonces, bueno, esa es la idea de utilizar este tipo de plataforma para desarrollar este tipo de actividad. Aquí también hemos desarrollado también algunos congresos que ya quizás no podríamos entenderlo como micromock, pero que también lo desarrollamos. Fíjense, aquí tenemos un micromock, las competencias digitales de los estudiantes, el video en la actividad educativa, la curación de contenido. Bueno, eh, no sé la cifra, de verdad que me pierdo por aquí, eh, no sé si lo dice en algún lugar la cifra en total, pero bueno, hay una cifra bastante elevada y la cantidad de veces que se ven, que se reproducen los mismos. Beatriz. Esta estrategia del doctor Carlos Bravo como creador y constructor, ideador e innovador de este proceso, pues llevó a nosotros a seguir hablando mucho, a seguir investigando mucho sobre la formación docente como la cualificación, como el paso a seguir, que es inacabado, que tenemos que continuar, lograr buscar más estrategias para llegar a nuestros estudiantes, para ampliar el horizonte del conocimiento. Esta es una de las estrategias, que es el micromock, en donde, como el doctor lo muestra, podemos hacer variedad de cosas para poder entablar relación a nivel internacional y nacional. Viviana. Muchísimas gracias a todos. No sé si tienen preguntas. Aquí está el doctor Carlos Bravo, estoy yo. Para todos ustedes, Viviana, muchísimas gracias. Gracias, profe Beatriz Eugenio. Un abrazo inmenso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartir esta experiencia. Les agradezco como el tema del doctor que nos dejó ahí el Facebook para que los demás sigan. Igual la idea de nosotros es dejar grabado estas charlas y poderlas subir al canal de YouTube del Centro de Educación para el Desarrollo. Entonces, bueno, yo sí quiero hacerles como una pregunta. Al hacer la investigación paralela entre Colombia y Bolivia, ¿cuáles puntos de diferencia encontraron en el proceso académico? Wow, es una pregunta valiosa. Démosle la oportunidad al doctor Carlos Bravo. Doctor Carlos Bravo, y sigo yo para darte a ti prioridad. Gracias, Beatriz. Bueno, yo creo que no hay mucha diferencia en este sentido. Sí habría una que creo que tampoco es básica, ¿no? En primer lugar, estos estudiantes, la mayoría de los estudiantes con los que yo he trabajado o con los que trabajo, son estudiantes de lo que llamamos la mención en tecnología educativa. Es decir, nuestra carrera de licenciatura en educación tiene 3 menciones: una mención en psicopedagogía, una mención en educación social y una mención en tecnología educativa. Entonces, los estudiantes que desarrollan estos micromock son estudiantes, en primer lugar, que les gusta la tecnología, que tienen determinado grado de relación previo con la tecnología. Pero de ahí para allá realmente no hay ninguna diferencia. Yo diría que hasta incluso las estudiantes que trabajaron con Beatriz estaban mucho más entusiasmados que mis estudiantes, porque buscaron una serie de recursos que nosotros quizás ni lo habíamos pensado para desarrollar sus propias actividades. Y entonces, bueno, creo que eso fue muy importante. Adelante, Beatriz. Importantísimo, porque existió como tal la inclusión de nuevas ideas, de nuevas formas de pensar, nuevas formas de interactuar desde esas tecnologías emergentes, y como lo diría
lo diría el doctor Carlos Bravo, esas pedagogías emergentes. Entonces, los estudiantes interactuaron mano a mano con los estudiantes de Bolivia, incluso estuvimos en varias salas y hubo una muy bonita interacción. Cada quien tenía sus preconceptos diferentes, cómo lo trabajaba en Colombia, cómo lo trabajaba en Bolivia, intercambiaron ideas, que eso fue importantísimo, aprendieron, y ahí conocimos del doctor Carlos Bravo algo muy bonito. No sé, doctor Carlos, si puedes también compartirles por aquí por el chat las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones varias que ellos pueden utilizar, que son aplicaciones, app, para poder entrar a trabajar en la tecnología, como por ejemplo abrir un periódico, como por ejemplo entrar más fácil en una red por WhatsApp, bajar información más fácil de WhatsApp, no perder la información de WhatsApp, tener ahí dentro de esas aplicaciones todos los libros electrónicos. O sea, los estudiantes se sintieron afín de poder abordar más sobre la tecnología. Entonces ahí el doctor Carlos Bravo les está colocando en el chat 900, bueno, hasta ahorita van 902, doctor Carlos Bravo. 911 hasta el momento. 911 recomendaciones. Entonces, la idea ahora en este cierre del año 2022 es que Beatriz lidere un proyecto de las TICs en donde se puedan los estudiantes, puedan todos los docentes implementar estas recomendaciones. Entonces estamos trabajando en ello. El doctor Carlos Bravo va de la mano conmigo en este trabajo y esperamos continuar. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo cordial. Abrazos al Congreso Internacional de Prácticas de Educación Expandida. Gracias por la credibilidad en este artículo de formación docente, que pues seguiremos replicándolo y avanzando más en él. Viviana, ¿más preguntas? No, ya con eso tendríamos. Muchísimas gracias a los dos. Le recomiendo al doctor, no sé si se registró la asistencia para el proceso de certificación. Y bueno, muchísimas gracias. De verdad es un proceso muy bonito el que están haciendo y mucho, bueno, la articulación de los MOOC, el tema del proceso, poder hacer una alianza, porque los procesos, a pesar que somos los dos somos países latinoamericanos, los procesos de enseñanza son diferentes. Entonces creo que hacer toda esa sistematización también de los dos procesos, buscar prácticas conjuntas, me parece un proceso muy valioso. Muchísimas gracias.